Antes de empezar con el video, quisiera contarte que actualmente más del 70% de las vistas obtenidas son de personas que no están suscritas. Si estás viendo el video, suscríbete. Ayudarías a crecer el canal y me apoyarías mucho. Es gratis. Solo mueve el cursor hasta el botón inferior y pincha en suscríbete. Vamos, no te llevará más de 5 segundos. Muy bien, chicos, buenas tardes a todos los que no había saludado. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Seguimos avanzando, estamos ya en nuestra quinta sesión de clase y para hoy trabajaremos el tema de campo eléctrico generado por una carga puntual. Se recordarán que el último día de clases estábamos trabajando con el tema de campo eléctrico. Vimos que el campo eléctrico era un espacio en el que podían interactuar cargas. Ese espacio generado por algunas cargas que llamamos cargas generadoras. Cada carga, siempre que exista, va a generar es alrededor de un campo eléctrico. Campo eléctrico que se mide o que se calcula mediante esta ecuación que trabajamos en la última clase. Seguimos trabajando entonces hoy, que es 22 de julio ya. 22 de julio del 2022, con el tema de campo eléctrico debido a una carga puntual. Bueno, debido a cargas puntuales. Estamos campo eléctrico debido a cargas puntuales. Supónganse esto. Pensamos que nosotros tenemos una carga aquí en el espacio, aislada de cualquier otra posible carga. Y vamos a suponer que esta carga Q es positiva. Podría ser positiva o podría ser negativa. Supónganse que vamos a determinar el valor del campo eléctrico que se está generando alrededor de esta carga. Piensen esto. Supónganse que nosotros colocamos aquí una carga Q positiva de prueba, una carga más Q. Noten, por favor, que independientemente de dónde coloquemos esta carga más Q, al ser esta carga generadora de campo eléctrico, una carga Q también positiva, entonces esta carga va a querer repeler de esta carga, es decir, alejarse de ella en cualquier dirección, independientemente de donde se encuentre, es alejarse de ella. Y lo va a hacer radialmente, es decir, ella no va a hacer esto, no va a querer moverse de una forma peculiar, no, únicamente lineal y radialmente hacia afuera de esta carga Q. Eso significa que estas líneas de campo eléctrico que está generando esta carga Q positiva son radialmente hacia afuera. Entonces voy a dibujar aquí unas cuantas líneas. Ahí está. Y otra por acá. Otra por acá. Ahí está. Este sería el campo eléctrico generado por esta carga puntual. Sí, es una carga puntual. Y si esta partícula que tenemos por aquí, ¿ven? Que es la que me está indicando cuál es la dirección del campo eléctrico, ahora calculemos la magnitud del campo eléctrico en una posición específica de esta carga. Entonces, coloquemos esta carga en algún lugar donde sea fácil ubicarla. Por ejemplo, por aquí. Supónganse que queremos calcular la magnitud del campo eléctrico que genera esta carga en este punto. Para eso, pues, según lo que sabemos, el campo eléctrico se calcula, su magnitud, como la cantidad de fuerza que recibe esta carga dividido la cantidad de carga que tiene pues, esa partícula con carga. Esa sería la magnitud del campo eléctrico que está soportando. La dirección, pues ya sabemos que la dirección del campo eléctrico en ese punto pues, es en la misma dirección que apuntan las líneas de campo eléctrico. Muy bien. Para eso entonces necesita la fuerza. ¿Y cómo calculo la fuerza? La voy a calcular utilizando la ley de Coulomb. Recordarán que la ley de Coulomb me permite calcular la fuerza entre dos cargas, ya sea repulsiva o atractiva, siempre que conozca la magnitud de las cargas y la separación entre estas cargas. Entonces, supongamos aquí que estas cargas están separadas a una distancia r. Entonces, T
sería igual a la fuerza, por ley de Coulomb, estaría esto escrito como constante eléctrica multiplicado por la carga Q, multiplicado por la carga Q generadora y dividido por la separación de esta al cuadrado. Dividido la carga Q. Y noten esta peculiaridad. La carga Q y la carga Q pueden anularse. Por lo tanto, al cancelarlas en esta expresión, me quedaría ahora que la magnitud del campo eléctrico estaría dado por la constante eléctrica por la carga Q generadora dividido el radio al cuadrado por la separación entre esas cargas. ¿Sí? Esta peculiaridad me está diciendo que el campo eléctrico alrededor de esta carga solamente depende de la magnitud de la carga y de la ubicación en la que queremos calcular el campo eléctrico, y no depende de la carga que nosotros coloquemos en ese punto. Es independiente de esa carga. Eso significa que el campo eléctrico es una propiedad del espacio alrededor de esta carga nada más, de esa carga. Esta es entonces la ecuación que me permite a mí calcular la magnitud del campo eléctrico. ¿Sí? Pero pues, específicamente para cargas puntuales. Entonces tenemos que tomar esto en cuenta, ¿no? Magnitud del campo eléctrico debido a una carga puntual. ¿Y la dirección cómo la saco? Pues la dirección la seguimos obteniendo de la misma forma de antes, colocando una carga Q de prueba positiva y viendo hacia dónde se va a ir. La dirección a la que se mueve esa carga de prueba Q positiva en ese espacio va a ser la dirección del campo eléctrico. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta de momento? ¿No? Entonces, hagamos nuestro ejemplo número... A ver, este problema dice así. Una carga puntual Q de 4 por 10 a la menos 9 coulombs está colocada sobre el eje X. En el origen, ¿cuál es el campo eléctrico producido en X es igual a 25 centímetros? Vean que me están dando una carga y me piden que calcule el campo eléctrico en una posición específica. El problema entonces no pareciera que esté difícil. Lo único que voy a hacer es dibujar aquí una recta. Y esto va a fingir ser un sistema coordenado. Este es X y este eje es Y. Seguro que el problema indica esa carga puntual está ubicada en el origen. Entonces ubicaré aquí una carga puntual con una carga de 4 por 10 a la menos 9 coulombs. 4 por 10 a la menos 9 coulombs. Y el problema quiere que calcule, vean esta parte importante, el campo eléctrico. No me pide simplemente la magnitud. Si el problema me dijera calcule la magnitud del campo eléctrico, pues únicamente quieren el valor de ese campo eléctrico. Sin embargo, al decirme campo eléctrico, lo que me está indicando es que necesito calcular tanto la magnitud como la dirección de ese campo eléctrico. Entonces, vamos a colocar aquí una distancia en la que vamos a poner que este es X es igual a 25 centímetros. Y quiero calcular el campo eléctrico en esta posición. Bueno, pues entonces la ecuación que acabo de ver que me define que el campo eléctrico debido o generado por una carga puntual es la constante eléctrica por la carga dividido la separación al cuadrado. Voy a reemplazar datos aquí y me quedaría la constante eléctrica sería 9 por 10 a la 9 newtons metros al cuadrado sobre coulomb cuadrado multiplicado por el valor de la carga, que ya vi que es 4 por 10 a la menos 9 coulombs. Y todo esto dividido entre la separación al cuadrado, siendo la separación la ubicación en donde quiero calcular el campo eléctrico. En este caso, pues la separación entre ese punto y la carga, que son 25 centímetros o 0.25 metros. Todo esto al cuadrado. Por lo tanto, el campo eléctrico, pues miremos cuánto va a dar si ingresamos datos a nuestra calculadora. Vamos a ver, aquí está. Estamos. Me quedaría aquí 9 por 10 a la 9 multiplicado por 4 por 10 a la menos 9
y dividido entre 0.25 al cuadrado. Si ingresé bien estos datos, entonces aquí tengo la magnitud de este campo eléctrico. 576 newtons coulomb. Bueno, ¿y cómo sé que es newton coulomb? Pues esto está sencillo. Porque vean que si yo cancelo este cuadrado con este coulomb de aquí y cancelo este metro cuadrado con este metro cuadrado de acá, pues entonces me quedan newtons sobre coulomb, la unidad de campo eléctrico que hemos estado manejando. Aquí tengo la magnitud, pero me hace falta la dirección. ¿Cómo puedo saber cuál es la dirección del campo eléctrico en este punto si no tengo ninguna carga? Pues simplemente lo que hacemos es colocar una carga de prueba más. Esta carga la voy a colocar exactamente en el punto en el que quiero calcular el campo eléctrico. Me va a permitir, me va a definir hacia dónde se va a mover. Entonces, si ustedes son tan amables de ayudarme con esta parte. Esta es una carga Q de 4 por 10 a la menos 9 coulombs. Y aquí voy a colocar una carga positiva. ¿Qué le pasaría a esta carga debido a esta carga? ¿Sería repelida o sería atraída? ¿Alguien que me quiera ayudar con esta parte, por favor? ¿Sería repelida? Muy bien, sería repelida. Por lo tanto, la dirección sería en la dirección del eje X positivo, ¿no? La parte positiva del eje X. Entonces, aquí me quedaría que el campo eléctrico E sería de 500, ya como un vector, 576 y newtons core, utilizando vectores unitarios, no como esos que aprendieron ustedes en matemática intermedia. Y ahí tendría entonces el campo eléctrico, tanto la magnitud como la dirección. ¿Me explico? ¿Alguna pregunta? No había visto el chat. Aquí hay una pregunta. ¿Qué es K sub E? Es la constante eléctrica, la constante de Coulomb, recuérdense. No forma parte prácticamente del propio espacio, sino es una constante que sale de la ley de Coulomb. Eso es para Giancarlos. ¿Alguna pregunta con este problema? ¿Estamos bien? Muy bien. Vamos con un ejemplo 2 entonces. Este problema dice así. Dos partículas cargadas, tienen carga, ¿no? Se encuentran sobre el eje X, nuevamente sobre el eje X. La primera es una carga más Q, esta prácticamente me está diciendo, me está obligando a que esa carga sea positiva, en X es igual a menos A. Bien, está la ubicación. La segunda es una carga desconocida, ubicada en X es igual a más 3A. No conozco la carga, pero sí sé dónde está. El campo eléctrico neto, o sea, el campo eléctrico total, que estas cargas producen en el origen, tiene un valor de 2K sub EQ dividido A cuadrado. Explique cuántos valores son posibles para la carga desconocida y encuentre los valores posibles. Bueno, intentemos ir paso a paso para comprender bien el problema. Primero me indican nuevamente que estamos sobre el eje X. Estamos trabajando solamente hoy en una dimensión. Ahí estamos. Según lo que dice el problema, tenemos una carga Q en X es igual a menos A. Entonces, voy a suponer que X es igual a menos A. ¿Es esto? Aquí es X es igual a menos A. Y aquí tenemos una carga más Q. Luego el problema me dice, tenemos otra carga que no conocemos cuánto es, pero que está ubicada en X es igual a más 3A. Entonces, 1, 2, 3. Entonces, aquí tenemos una carga desconocida, Q, vamos a llamar así, Q, que está ubicada en X es igual a 3A. Lo que sí sabemos bien es que el campo eléctrico total que estas cargas producen en el origen tiene un valor, o sea, valor. Simplemente me están diciendo que el campo eléctrico en el origen, es decir, el campo eléctrico cuando X es igual a 0, es de 2 veces la constante eléctrica
por la carga Q dividido A cuadrado. ¿No estoy equivocado? Sí. Ese es el valor, vean, el valor del campo eléctrico, o sea, su magnitud. Pero el campo eléctrico, ustedes recuérdense, pues puede tener dos, bueno, que tiene también dirección. Y en este caso, pues puede tener dos direcciones, ya que estamos trabajando únicamente en el eje X. El campo eléctrico en el origen podría tener una dirección hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Y de qué va a depender eso? Por supuesto, va a depender del valor que tenga esta carga Q. Bueno, entonces pensemos algo. Supongan que el campo eléctrico en este momento va a estar dirigido hacia la derecha. Eso va a ser una suposición. Así vamos a lograr determinar cuál es el valor de esa carga. Entonces, voy a escribir aquí que el campo eléctrico como vector lo vamos a suponer como 2 veces la constante eléctrica por la carga dividido a cuadrado en I. Así estoy diciendo que el campo eléctrico va en la dirección positiva del eje X. En este punto, cada una de estas cargas está generando un campo eléctrico, debido a la que acabamos de ver, ¿no? Que cada carga puede generar un campo eléctrico. Esta carga genera un campo eléctrico en este punto y esta carga genera un campo eléctrico también en este punto. Miremos, para saber cuál es la dirección del campo eléctrico que genera esta carga, yo coloco aquí una carga Q de prueba. Y al darme cuenta de que las dos cargas son positivas, yo tengo la seguridad de que esta carga de aquí genera un campo eléctrico apuntando en la dirección positiva. ¿Verdad? Positiva. Entonces, miren pues, el campo eléctrico total o el campo eléctrico neto sería un campo eléctrico de tal forma que E, vamos a llamar a este E1, y el campo eléctrico 2, que sería el campo eléctrico generado por esta carga de aquí en este punto, podría ser 2K sub E Q dividido A cuadrado. Y vean que no lo estoy representando como un vector, no le puse la flechita. ¿Por qué no? Porque dependemos de algo, dependemos de qué signo tiene esta carga. Si esta carga tiene un signo negativo, entonces el campo eléctrico iría en esta dirección. ¿Por qué? Porque una carga positiva en esa dirección se movería hacia la derecha. Si esta carga Q es positiva, entonces el campo eléctrico en esa posición se movería hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces dependemos del signo de esa carga. Muy bien. Entonces pensemos en algo. Supongan que el campo, que esta carga es positiva. Y por lo tanto el campo eléctrico de esta va a ser hacia la izquierda. Entonces ahora sí, vamos a agregar aquí una condición. Suponiendo que la carga Q es una carga menor que 0, o sea, es negativa, ¿no? Si la carga es negativa, entonces el campo eléctrico apunta hacia la izquierda, ¿verdad? Otra vez, una carga aquí positiva haría que este campo genere una carga un campo hacia la derecha y esta carga generaría un campo hacia la izquierda. Entonces, el campo 1 menos el campo 2 tendría que ser igual a la magnitud total del campo, que ya vimos que es 2 veces la constante eléctrica por la carga dividido a cuadrado. ¿Y cómo calculamos los campos individuales? Pues simple, con la ecuación que conocemos. El campo eléctrico 1 estaría dado por la constante eléctrica por la carga Q dividido la separación al cuadrado. Y es la separación al punto en el que estoy calculando el campo, es decir, el origen. Esta distancia de aquí sería A, ¿verdad? Entonces aquí me quedaría A cuadrado. Menos el campo eléctrico generado por esta carga Q desconocida. La separación entre el origen y esta carga, pues es 3A. Entonces aquí me quedaría la constante eléctrica por la carga Q desconocida, dividido esa separación, que es 3A, al cuadrado. Y esta resta de magnitudes de campo eléctrico me tiene que dar 2 veces la constante eléctrica por la carga Q dividido a cuadrado. Entonces empecemos a simplificar a ver qué pasa. Aquí me quedaría la constante eléctrica. Bueno, vamos a hacer algo. Miren, esta expresión que está aquí la puedo pasar al otro lado a restar, ¿no? Y entonces aquí me quedaría menos la constante eléctrica por la carga Q dividido 9A cuadrado. Sería igual a 2 veces la constante eléctrica por la carga Q. En el 2 dividido a cuadrado. Aquí puedo cancelar este A cuadrado y puedo cancelar estas constantes eléctricas y me quedaría ahora que menos Q dividido 9 es igual a Q, ¿verdad? O que simplemente Q es igual a menos 9Q.
Vean entonces que aquí ya me está diciendo que la carga Q tiene que ser menos 9 veces Q, ¿verdad? Menos 9 veces Q. Y cumple con la condición en la que Q es menor que 0. ¿Sí? Si la carga Q es menor que 0, entonces yo sé que la carga Q tiene que ser menos 9 veces el valor de la carga Q. ¿Me explico? Aquí tendría un posible valor para esa carga. Ahora, ¿qué pasaría si esta carga Q no fuera negativa, sino fuera positiva? Bueno, entonces hagamos aquí esa suposición. ¿Qué pasa si ahora la carga Q es mayor que 0? Bueno, si la carga Q es mayor que 0, entonces, si es positiva, esta carga de aquí, solo que creo que me equivoqué en algo, chicos, ¿verdad que lo estoy viendo? Sí, me equivoqué, pues. Confundí las cargas. Si coloco aquí una carga de prueba Q positiva, esto es 0, estas se repelen, generando una hacia la derecha. Y estas se repelen, generando una hacia la izquierda si esta Q es mayor que 0. Sí, pues ahí está la cosa, ¿no? Esta se va a repeler, se va a apuntar hacia allá, si la carga es mayor que 0. Yo le puse aquí menor que 0. Si la carga es mayor que 0. Entonces aquí tengo un problema. Si la carga Q es mayor que 0, aquí hay una contradicción. La carga Q es mayor que 0, pero aquí me está diciendo que esa carga tiene que ser negativa. Al ser una contradicción, ¿qué está pasando? Significa entonces que esta resta de aquí está equivocada. Por lo tanto, vamos a cambiar esta resta. La única forma de que este resultado pueda ser correcto es que realmente el campo número 2 menos el campo número 1 me dé lo que estoy buscando. Entonces, el campo número 2 sería la constante eléctrica por la carga Q desconocida ahora, dividido a la separación, que es 3A al cuadrado. Menos el campo 1, que sería la constante eléctrica por la carga Q que sí conozco, dividido a la separación al cuadrado, que es esto. Dividido es igual a 2 veces la constante eléctrica por la carga dividido al cuadrado. Ahora sí. Cuando este pase al otro lado a sumar, porque ahora está negativo, me quedaría aquí que la constante eléctrica por la carga Q dividido 9 al cuadrado sería igual a 3 veces la constante eléctrica por la carga dividido al cuadrado. Aquí, como antes, puedo cancelar. Y me quedaría que la carga Q, vean, cuando ese 9 pase a multiplicar, la carga Q es 27 veces la carga Q. Ahora sí. Aquí tengo entonces la expresión que me define cuánto debe ser esa carga. Si es positiva, ¿ven? Si es positiva. Si es positiva, entonces los campos eléctricos en este punto se restan de tal manera que el resultado va a ser 2 veces la constante eléctrica por la carga generadora dividido al cuadrado. Y para eso, entonces, esta carga de aquí tiene que ser 27 veces la magnitud de la carga de acá. Ahora sí. ¿Qué pasaría si la carga Q fuera menor que 0? Si esta carga Q fuera negativa. Si esta carga Q es negativa, entonces miremos. Estas dos se repelen. Apuntan hacia la derecha. Y como esta carga es negativa, entonces esta carga Q sub 0 sería traída hacia ella. Por lo tanto, el campo eléctrico, los dos campos eléctricos apuntan exactamente en la misma dirección. Entonces, en este caso, el campo eléctrico estaría dado por la suma de los dos campos. Y esto sería 2 veces la constante eléctrica por la carga dividido a cuadrado. Los campos eléctricos 1 y 2, pues ya vimos que están dados por la carga por la constante eléctrica dividido a cuadrado, más el campo eléctrico 2, que es la carga desconocida, por la constante eléctrica dividido a la separación 3A al cuadrado. Y eso es igual a 2 veces la constante eléctrica por la carga dividido al cuadrado. Como antes, esta expresión pasa al otro lado a restar. Me quedaría aquí Q por constante eléctrica dividido 3A al cuadrado. Y eso sería ahora, al restar, constante eléctrica por carga dividido al cuadrado. Cancelamos los elementos que se puedan cancelar. Bueno, aquí vamos a, en lugar de escribir 3A cuadrado, voy a escribir de una vez 9A cuadrado. Entonces se cancelan estos y se cancelan las constantes eléctricas, quedándome simplemente que la carga Q sería 9 veces la carga Q. Ahora sí, ¿no? Tenemos entonces aquí dos posibles valores para la carga Q
que generarían en este punto campos eléctricos con magnitud de 2 veces la constante eléctrica por la carga Q dividido a cuadrado. ¿Estamos? Uno sería en el que la magnitud de la carga Q es de 27 veces Q, y otro sería en el que la carga Q minúscula es 9 veces la carga Q mayúscula. Y así tenemos resuelto entonces este problema. ¿Me explico? ¿Alguna pregunta, por favor? Después una consulta. ¿Díganme? Cuando es cuando E mayúscula es igual al total, ¿no? E menos E sub 2 menos E sub 1, ese 2 Fíjese, disculpe que lo constante. interrumpa, fíjese que se le oye un poquito cortado. Creo que su micrófono está un poquito mal, creo yo. Tal vez estoy equivocado, pero se le oye un poquito cortado. ¿Se escucha ahí? Ahorita lo escucho mejor. Solo tenía duda con eso de cuando se multiplica por 2 la magnitud eléctrica. Se Eso es. multiplica por 2. Ajá. Vamos a ver. ¿En cuál parte? ¿En qué parte se refiere? ¿En esta de aquí? ¿A este 2? No. Desde el inicio de cada caso. ¿Por qué se multiplica por 2? El KE por Q entre A al cuadrado. No, eso porque el problema me lo da, mire. El problema me dice ya ya veo. que es así. Yo pensé porque eran 2 partículas diferentes. No. Ya el problema me dice que el campo eléctrico es este valor. Ya lleva un 2 ahí incluido, digamos. De acuerdo, ingeniero. Muchas gracias. Muy bien, ¿de qué? Estamos. Vean que este problema, aparte de ser simplemente numérico, también requería análisis, ¿no? Estar seguros de cuál era la dirección del campo eléctrico. Veamos nuestro ejemplo número 3. A ver, este problema dice así. Una carga de más 5 coulombs está colocada en el origen. Una carga de menos 3 coulombs está colocada en X es igual a 1 metro. ¿A qué distancia o distancias, según lo que el problema dice, a lo largo del eje X, el campo eléctrico es igual a 0? Igual que antes, entonces voy a dibujar aquí una recta que va a fingir ser mi eje X. Eje X y eje Y. Según lo que el problema dice, pues tenemos aquí una carga. Tal vez vamos a hacer algo. Ahí está. Tenemos una carga aquí en el origen que tiene un valor de 5 coulombs positivos. Más 5 coulombs. Y en X es igual a 1 metro, tenemos una carga de menos 3 coulombs. Entonces voy a suponer que X es igual a 1 metro, pues es este punto. Y aquí tenemos una carga de menos 3 coulombs. Menos 3 coulombs. Ahí están las cargas. Y pues, dice que pues, X es igual a 1 metro. El problema quiere que determine en qué valor sobre el eje X el campo eléctrico es igual a 0. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues vamos a hacer lo mismo que hicimos en un problema que involucraba la ley de Coulomb, que ya trabajamos en una clase anterior. Voy a suponer aquí que tengo una carga Q positiva. Y voy a colocar esta carga pues, en algunas posiciones. Supóngase que la coloco aquí. Voy a hacer esto. Pónganse que la coloco aquí en un espacio o en un punto entre las dos cargas. ¿Qué pasaría con el campo eléctrico? El campo eléctrico debido a estas dos cargas sería un campo eléctrico de tal forma que haría que ésta se mueva hacia la derecha. ¿Por qué? Porque las cargas tienen el mismo signo. Y recuérdense que las cargas de igual signo pues se repelen. Pues entonces el campo eléctrico iría en esta dirección, hacia la derecha. ¿Qué pasaría con estas dos? Pues como esta es negativa y esta carga es positiva, entonces se atraerían, generando entonces un campo eléctrico también en esa misma dirección. Por lo tanto, en cualquier punto colocado entre las cargas, no va a existir un campo eléctrico que sea igual a 0 por el hecho de que los dos campos están apuntando en la misma dirección. Entonces ahí no funcionaría.
¿Qué pasaría si colocamos el campo eléctrico fuera de estas? ¿Qué pasa si lo coloco aquí? Ese punto o esa carga puntual la coloco aquí. Bueno, entonces, si analizo estas dos cargas, hacer estas dos positivas, se repelirían, haciendo ahora que esta carga se mueva hacia la izquierda. Y si analizo estas de aquí, entonces esas cargas ahora son negativas. Bueno, una carga es negativa y la otra positiva, y por lo tanto la fuerza sería atractiva, ¿verdad? Eso significaría que en este espacio yo tendría ahora una fuerza, un campo eléctrico apuntando en una dirección y otro campo eléctrico apuntando en la otra dirección. Si existe un punto en el que los campos eléctricos sean iguales, entonces voy a hacer que el campo total sea cero, debido a que son vectores, ¿no? Apuntan en diferentes direcciones, y la suma vectorial pues haría que esto sea cero. Por lo tanto, si en esta posición existe un campo eléctrico que sea cero en algún momento, pues voy a encontrar lo que el problema quiere. El campo eléctrico igual a cero. Supongamos entonces que ese punto se localiza a la izquierda de la carga de más 5 coulombs. Y supongamos que esa distancia es una distancia A. O sea, este punto es el punto X es igual a menos A. Vamos a calcular el campo eléctrico generado acá, debido a cada carga. Tendríamos aquí un campo eléctrico 1 en magnitud, que sería la constante eléctrica por el valor de la carga, que es 5 coulombs. Dividido la separación al cuadrado. A cuadrado. Y voy a calcular el campo eléctrico 2. Ese campo eléctrico 2 estaría dado por la constante eléctrica por el valor de la carga, que es de 3 coulombs. Recuerden que utilizo simplemente la magnitud de la carga, no con un signo, dividido la separación. ¿Y cuál es la separación? Pues sería la separación de este punto a esta carga. Aquí tenemos 1 metro y aquí tenemos una distancia A. Por lo tanto, la distancia total sería 1 más A. Entonces, 1 más A al cuadrado. Como ya les mencioné, si en este punto los campos eléctricos, teniendo direcciones opuestas, tienen el mismo valor, entonces el campo eléctrico total o neto va a ser 0. Por lo tanto, si en magnitudes el campo eléctrico 1 es igual al campo eléctrico 2, al final la suma vectorial va a ser 0. Aquí me quedaría entonces que la constante eléctrica multiplicada por 5 dividido a cuadrado es igual a la constante eléctrica multiplicada por 3 dividido 1 más A. Bueno, así, al cuadrado. Permítanme un momentito. Entonces, noten que aquí en esta ecuación pues se cancela la constante eléctrica. Y me queda simplemente aquí 5 dividido a cuadrado es igual a 3 dividido 1 más A cuadrado. Simplifico esta ecuación, solo que es así. Ahí estamos. Y me quedaría aquí 5 multiplicado por 1 más A al cuadrado es igual a 3A cuadrado. Desarrollamos esta primera ecuación, 1 más A al cuadrado, y aquí me quedaría 5 más 10A más 5A cuadrado es igual a 3A cuadrado. Si paso esta expresión al otro lado de la ecuación, entonces me quedaría aquí 2A cuadrado más 10A más 5 igual a 0, que es una ecuación cuadrática que podemos resolver usando nuestra calculadora. O si lo desean, pues pueden hacer la manita y usando la fórmula cuadrática, completación de cuadrado, factorización si es posible. Pero más fácil en la calculadora. Entonces en la calculadora aquí me quedarían 2, que es el término cuadrático, 10, que es el término lineal, y 5, el término independiente. Este dato, uy, otra vez. Ahí está. Me da que A debe ser menos 4.44 más o menos metros, o que A debe ser menos 0.56 metros. Bueno, entonces tenemos un problema, ¿no? Más o menos. Porque resulta que tenemos dos distancias que son negativas. Entonces, ¿qué podríamos decir? Pues no tiene solución. No existe un punto en el que el campo eléctrico sea 0. Más o menos. Porque resulta que la matemática aquí me está dando otra indicación. Aquí el problema matemático me está indicando que esta ubicación de A debería ser al otro lado. Vean, como X es igual a menos A, estamos matematizando. Para que esto sea cierto, entonces X o A, la distancia que yo estoy utilizando A, tendría que estar medido en la otra dirección del eje X, es decir, el X positivo. Eso significa que A puede ser 4.44 metros. Punto hasta por acá, supónganse, ¿no? Muy lejano. En ese punto el campo eléctrico debido a estas dos cargas podría ser 0. O que esta menos 0.56 sea la respuesta.
Menos 0.56, pues es una distancia que se encuentra entre las cargas, debido a que es 1 metro. Entonces tenemos aquí una posición a 0.56. Pero ya vimos al inicio que no puede ser un punto entre las cargas que tenga un campo eléctrico igual a 0, debido a que los campos eléctricos apuntarían en la misma dirección. Por lo tanto, descartamos esta solución. La solución en que me dice que x es igual a 0.56 no es cierto. Lo que el problema me está indicando allí es que efectivamente el campo eléctrico tiene la misma magnitud, pero este problema matemático no contempla la dirección de los campos eléctricos. Por lo tanto, la respuesta correcta es x es igual a, a es igual a menos 0.44 metros, generando entonces que el punto x es igual a 4.44 metros tiene un campo eléctrico neto de 0. ¿Tendrá sentido? Pues analicémoslo antes de terminar. Si yo coloco aquí mi carga más Q de prueba, la acción entre estos dos hace que el campo eléctrico sea hacia la izquierda. Y la acción de esta con esta hace que el campo eléctrico sea hacia la derecha. Por lo tanto, en ese punto los campos eléctricos tienen la misma magnitud, pero direcciones opuestas. Y así entonces hemos resuelto nuestro problema. ¿Me explico, chicos? ¿Se comprende? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, buenas tardes. Dígame. Buenas tardes. Con una pregunta, la Dígame. posición de A1 no era menos 4.44. Sí, menos 4.44 es A. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero encontrar el valor de X? Menos por menos, ya se hace más. ¿Me explico? Sí, ingeniero, ya muchas gracias. Sí. Muy bien. ¿Sí? Vean de que este valor, este signo también puede tener otro significado, ¿no? Como yo ubiqué el A hacia la izquierda, entonces ese signo me está diciendo no, usted está equivocado. El resultado usted tendría que haber medido hacia la derecha. Entonces eso es lo que prácticamente me está indicando también ese signo, ¿no? La ubicación hacia donde yo debía haber medido. Ingeniero, una consulta. ¿Por qué no utilizó la otra medida? La otra distancia de 0.56 era lo que le mencionaba. Si ubico aquí 0.56, este punto, vean, yo coloco una carga aquí Q de prueba positiva, estas cargas generan un campo eléctrico hacia la izquierda y estas generan también, perdón, hacia la derecha, y estas también generan un campo eléctrico hacia la derecha. Por lo tanto, aunque los campos eléctricos tengan la misma dirección, la misma magnitud, tienen la misma dirección y eso haría que no fuera cero el campo eléctrico. Por eso es que he descartado esta solución. Los campos eléctricos a 0.56 probablemente sí tengan la misma magnitud, pero también tienen la misma dirección. Mientras que en X igual a 4.44 tienen la misma magnitud, pero dirección opuesta, lo que hace que el campo eléctrico sea cero. De acuerdo, ingeniero, muchas gracias. ¿Sí? ¿No hay de qué? Quiero solo una pregunta, disculpe. El 3 pasa, o sea, solo no me quedó claro por qué 3 ya no era negativo. El menos porque 3. aquí estamos calculando la magnitud únicamente del campo eléctrico. La magnitud. Aquí, magnitud, o sea, simplemente me interesa el valor del campo eléctrico, por lo tanto, las cargas también tienen que ser simplemente con magnitud, o viendo el magnitud. Ok, ok, omitiendo el signo, ok, voy a apuntar eso, gracias. Muy bien. ¿Estamos? Muy bien, chicos. Entonces, si no hay dudas, pues eso sería todo en la clase del día de hoy. Recuerden hacer el ejercicio.